Justamente la pregunta que se hace en el capítulo de Sabater es ¿por qué nosotros le obedecemos a alguien? O para decirlo de otra manera, ¿cuáles son las razones que sustentan la autoridad política? O para decirlo de otra manera, ¿por qué hay poder político? ¿Por qué alguien tiene más influencia que otros? ¿Por qué a alguien se le obedece? ¿Por qué alguien llega a regir sobre los demás en una sociedad, en una comunidad? O incluso podríamos pensar en espacios comunitarios más pequeños que la ciudad, ¿no? Por ejemplo, eh, un grupo de amigos, una familia. Ahí también hay líderes, una iglesia, una comunidad. Y hay voces que se escuchan más que otras. Y hay opiniones que tienen más peso. ¿No? Entonces la pregunta del capítulo es ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿No? ¿Y por qué de alguna manera todos estamos dispuestos a renunciar a nuestra libertad y de alguna manera a nuestra capacidad y nuestra toma de decisiones, nuestro poder particular, para de alguna manera depositar ese poder en una persona y que esa persona pueda concentrar el conjunto de las decisiones y pueda marcar el rumbo político de una determinada comunidad, de un determinado grupo. Eh, yo siempre pienso, ¿no? Por ejemplo, en el aula suele haber alguien, algún compañero que es más escuchado que otros, ¿no? Bueno, quizás tiene algunos atributos o características que podríamos decir desde Weber carismáticas, en el sentido de es lindo, esa gana siempre, es inteligente, eh, sabe hablar, eh, tiene plata, porque, ojo, también pueden ser razones no muy buenas, digamos, y eso le da influencia, ¿no? Le permite estar como un escalón un poquito más arriba que todos los demás y que todos nosotros lo miremos y le hagamos caso, ¿no? A veces hay formas de poder que no tienen que ver con ese carisma y tienen que ver con, como dijimos en Weber, formas de racionalidad legal. Por ejemplo, ¿por qué el profesor o la profesora siempre es la última palabra de autoridad en un aula? Porque lo dice el estatuto docente, o sea, porque hay un librito escrito en donde hay una norma que dice que la autoridad en el aula es el docente, ¿no? Eh, de alguna manera Sabater está tomando el ovillo de la historia en este capítulo, y lo que está haciendo es mostrar cómo desde las comunidades más primitivas, desde la antigüedad, ha habido criterios de legitimidad, pero quizás esos criterios han ido cambiando y se han ido transformando, y en la medida en que nos acercamos a la modernidad hay algunos criterios que se hacen más fuertes. Casi todo el capítulo va a ser el estudio de esas razones, ¿no? El estudio de lo que conforma propiamente al poder. Donde nosotros cortamos la lectura, él va a empezar a remontarse, no va a ser una lectura histórica muy detallada, pero sí como de grandes modelos históricos, ¿no? Y en esos modelos históricos va a tratar de desarrollar cuál es la base de la autoridad o cuál es la base del poder. ¿Se acuerdan que en el capítulo 2 él hizo una pequeña refutación al anarquismo? El anarquismo sería esta idea de decir, bueno, que no mande nadie, che. O sea, que no haya un poder político unificado. Cada uno puede ser dueño de la vida de uno y ya, ¿no? Bueno, eso encuentra para Sabater ciertos límites, un poco en la línea de Hobbes, que es este otro autor que citó. eh, es el problema del caos, de la falta de orden, de la imprevisibilidad de la acción del otro, el problema de la violencia, el deseo que tenemos de apropiarnos de las cosas, de los demás, ¿no? Como esos serían problemas sociales de alguna manera inmanejables, todo redundaría a un gran caos y a una violencia que iría escalando a niveles insoportables, ¿no? Entonces aparece, por ejemplo, en Hobbes, y Sabater sigue un poco esa idea, esta cuestión de, bueno, el poder político reúne la fuerza de la violencia, pero todos respetan a ese poder político. O sea, antes teníamos un miedo a que cualquier cosa nos pudiera atacar desde cualquier lado. Ahora solo le tenemos respeto, reverencia y temor al Estado. O sea, a ese poder unificado, a ese poder político reunido, ¿no? Fíjense que, siguiendo lo que decía de Nietzsche, acá la promesa sería, bueno, yo renuncio a usar mi capacidad de violencia y mi capacidad de fuerza y se la otorgo al Estado,
pero la promesa que me hace el Estado es que el Estado me va a cuidar, ¿no? Cuando el Estado deja de cuidarme, de alguna manera esa promesa social está rota. Por ejemplo, cuando la policía hace un acto de corrupción, ¿no? y trabaja con mafias de ladrones, ¿no? Uno dice, bueno, esa promesa social se rompió porque yo delegué mi fuerza y delegué mi capacidad de violencia y dije no voy a hacer justicia por mano propia, pero el Estado no está respondiendo. Siempre en la base de las sociedades están estas promesas de ida y vuelta, ¿no? Que se hacen entre individuos o bueno, entre instituciones e individuos, ¿no? Espero que esta introducción te haya servido para saber qué te vas a encontrar en este capítulo y que puedas ver cómo está conectada con el capítulo 1 y 2 y también cómo está conectada con estos conceptos de Weber que trajimos, ¿no? Legitimidad puede ser tradicional, puede ser carismática, puede ser racional legal. Eh, Quizás estaría bueno que te empieces a preguntar en tu entorno, en las formas de poder que vos ves, cuáles son las razones que están sustentando ese ejercicio de poder. ¿Por qué los jefes que nos rodean son jefes?